Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de River ayer por la noche en Córdoba frente a Instituto. El más grande ganó por 3-1 en Alta Córdoba y finalmente, por la combinación de resultados que hubo en los otros encuentros, finalizó en el primer lugar del grupo. Algo bastante extraño sucedió ayer, porque en definitiva, cuando el árbitro pitó el final de la primera parte, el equipo de Michelis estaba cayendo por 1-0 y estaba saliendo quinto, es decir, estaba quedando totalmente eliminado porque la combinación justamente de resultados en las otras tres canchas hacía que no pudiera ni siquiera estar entre los 4 mejores, y en ese entonces todos ya nos imaginábamos un fracaso totalmente rotundo. Sin embargo, en el segundo tiempo, el hombre que ven en pantalla, Facundo Colidio, no sé si el gran salvador, porque si bien es cierto que marcó los 3 goles, el equipo en general funcionó bien en la segunda parte. Instituto prácticamente no llegó y en el segundo tiempo River fue muy parecido a lo que se vio el jueves pasado ante Nacional. Un triunfo necesario, es la cuarta victoria consecutiva de River si contamos los partidos por Copa Libertadores y también los últimos 2 de Copa Liga Profesional, y ahora a esperar. Esta tarde-noche se definirá quién será el rival de River en los cuartos de final de este certamen. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve comentario de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares y de los que ingresaron desde el banco de suplentes de cara a la segunda parte. Armani fue el arquero, nada que hacer en el penal, de hecho casi lo ataja. Después respondió bien en un par de situaciones, no tuvo verdaderamente mucho trabajo porque si bien el elenco local hizo unos primeros 30 minutos de partido, la realidad es que no pudo inquietar el arco de River más de lo que se vio en ese inicio de cotejo. La línea de 4 defensores, es bastante complicado analizar a los defensores de River porque todos pasaron por buenos y malos momentos. En el caso de Herrera se lo vio un poco endeble en defensa, pero terminó dando 2 muy buenas asistencias de cara a la segunda parte, sobre todo en el tercer tanto de River que definió el partido. La pareja de centrales no tuvo la solidez y solvencia que en otros cotejos, pero la realidad es que tampoco redondearon un mal cotejo. Acá lo que hay que tener en cuenta es que Paulo Díaz salió lesionado en el entretiempo. Hay que ver qué tiene. Quien ingresó por él en justamente el descanso fue Daniel Zavala, el juvenil, que a mi entender jugó un segundo tiempo excelente. Y si no está Paulo Díaz, lamentablemente para el próximo fin de semana, para los cuartos de final, De Michelis tiene que inclinarse por él sin ningún tipo de dudas. En el lateral izquierdo, Enzo Díaz venía teniendo un rendimiento acorde a lo que viene siendo su 2024, que es más flojo que positivo. Sin embargo, centro perfecto en el primer tanto de Colidio, y por eso mismo digo que los defensores de River, a excepción de Zavala, que jugó el segundo tiempo, redondearon buenas y malas circunstancias durante el cotejo. Por eso mismo no sabría cómo calificarlo. Si tuviera que ponerles puntaje, que no lo hago, les pondría a todos 5 puntos. Quizás algún puntito más a Enzo Díaz y Herrera por el hecho de que metieron 2 asistencias para 2 goles de River. Me parece que tienen que ser más sólidos defensivamente, pero aún así lo positivo es que tampoco se caen anímicamente en ningún momento del partido. Algo parecido con Rodrigo Villagra, que fue claramente uno de los artífices del gol de Instituto. Quiso darse vuelta mientras el rival lo presionaba, perdió la pelota y después terminó cometiendo penal. Un penal que no es, porque la falta termina siendo fuera del área. ¿Para qué está el VAR? Me estaba preguntando mientras miraba el partido. Si bien es cierto que el error previo de Villagra hay que marcarlo porque de última no era penal y era un tiro libre en el borde del área que era igual muy peligroso. Pero por lo pronto Villagra, más allá de ese error, después logró levantar su rendimiento. No tuvo un excelente partido, pero tampoco se cayó anímicamente. Aliendro tuvo alguna que otra buena escalada por el centro del campo de juego, apareciendo por sorpresa del área, pero tampoco fue el del jueves ante Nacional. Me parece que se sintió mucho la merma física en algunos futbolistas. Nacho Fernández, a mi entender, jugó un partido correcto, pero sin destacarse. Con Nacional se había destacado muchísimo más y sobre todo había participado más de mitad de cancha en adelante. Echeverri algo parecido. Sobre el final del primer tiempo es donde se vio lo mejor del Diablito, juntando paredes con los atacantes, y hasta tuvo la posibilidad de meter un gol que casi le quitan en la liga. Lo de Solari y Colidio, prácticamente tiempos inversos. En la primera parte me gustó bastante Solari, de hecho tuvo un desborde espectacular, que lamentablemente Colidio abajo del arco se pierde el gol. En el segundo tiempo Solari no estuvo fino y cometió los mismos errores que venía cometiendo en los partidos anteriores, fallando en el último pase o en la definición. Y en el caso de Colidio, había jugado un primer tiempo flojo, sobre todo por el gol que cerró, y en la segunda parte se desquitó con un hat-trick perfecto. 3 goles de número 9 básicamente hizo Colidio, porque los 2 primeros fueron de cabeza
primera y el segundo tras un rebote. En el entretiempo ingresaron primero Zabala, que como ya dije jugó 45 minutos muy pero muy buenos. Lanzini también ingresó muy bien a jugar de doble 5 prácticamente en el lugar de Aliendro, y esto hay que destacarlo porque me parece que podría llegar a ser el sustituto de Aliendro si es que este no puede jugar tantos partidos seguidos, porque la realidad es que Aliendro viene jugando casi todos los encuentros como titular. Después ingresaron Palavecino y Craneviter prácticamente a cambiar el lugar de los mediocampistas centrales. No tuvieron mayor injerencia en el partido, ninguna cosa positiva ni tampoco negativa, y también ingresó Barco, que al no tener quizás tanta productividad de mitad de cancha en adelante, porque a diferencia de lo que pasó con Nacional ya no estaba Echeverri, que es con quien se juntó, no pudo ser tan decisivo, pero aún así también tuvo un correcto ingreso. Voy a hacer como hago siempre, voy a dividir el análisis en los dos tiempos. Primero voy a hablar de la etapa inicial y posteriormente de la segunda parte. En los primeros 30 minutos sobre todo, River no se encontró en el terreno de juego y es el único momento en el cual Instituto pudo salir un poco más adelante y por lo menos tener intenciones de atacar. Es cierto que no pateó al arco, más allá del gol, que fue de un penal luego de una pésima salida de Villagra. Creo que no hay tanta responsabilidad de los otros centrales, más allá de que he leído que algunos le achacan responsabilidad a Paulo Díaz. Lo único que tenía que hacer Villagra era tocar la pelota de primera hacia el lado derecho, que era donde estaba González Pires, y después el primer central iba a poder salir hacia la derecha o mismo con un pelotazo. Villagra quiso darse vuelta, que es algo que nunca hay que hacer, y menos lo tiene que hacer el número 5. De última eso lo tiene que hacer Aliendro, que está un poco más adelante, y ahí River, en caso de perder la pelota, tiene 3 hombres atrás. Villagra se dio vuelta y no le quedó otra que cometer falta. Después, lo del VAR no corrigiendo al árbitro, porque se ve claramente en cualquier imagen que se ve, claramente la falta es afuera. No hay ninguna imagen en la cual se muestre que la falta es dentro del área o pisando la línea ni siquiera. Por eso mismo River fue perjudicado en esa primera etapa. El Chico Puebla, el jugador uruguayo de Instituto, terminó cambiando el penal por el gol. Tiró a la derecha de Armani, el arquero se estiró, pero lamentablemente no pudo llegar, bien pateado por el jugador del equipo cordobés. Los últimos 20 minutos de River fueron buenos, más allá de que ya empezás a jugar con la urgencia de tener que mínimamente empatar el partido, porque era el resultado que a River le servía, y además vas escuchando que en las otras canchas Independiente está ganando, que Vélez sobre el final de la etapa inicial también iba ganando, por lo que al término de los primeros 45 minutos River estaba quedando eliminado. Aún así hubo 2 jugadas verdaderamente muy claras para que el Millonario pudiera empatar el cotejo antes de irse al descanso. River no mereció irse perdiendo luego de los primeros 45 minutos, más allá de que no brindó el fútbol que brindó contra Nacional. Ya dije que la primera media hora de River no fue buena. En la primera jugada, una buena pared entre Echeverri y Solari, el Diablito le queda la pelota con su pierna hábil, termina rematando y un jugador prácticamente sobre la línea termina evitando en ese momento la igualdad para River, y posteriormente la jugada de Colidio, la cual si River no clasificaba seguramente nos íbamos a acordar de él. Después obviamente lo que hizo Colidio dentro del campo de juego fue verdaderamente excepcional, pero por lo pronto gran desborde de Solari en una de las grandes jugadas que hizo Solari en el primer tiempo, que el primer tiempo de Solari fue bueno, lamentablemente no pudo seguir con ese rendimiento en la segunda parte. Buen desborde del jugador de River, centro abajo, y Colidio sin oposición termina tirándola por arriba del travesaño. Está claro que muchos le iban a caer porque capaz que era una jugada que si se la encontraba Borja, que estaba ausente por lesión, era gol seguro. Sin embargo, por suerte para Colidio, en el segundo tiempo pudo brindar una exhibición futbolística, pero en ese primer tiempo River terminó yéndose al descanso 0-1 abajo. ¿Y qué pasó en la segunda parte? Ya en el entretiempo, De Michelis decide mover el banco de suplentes. Uno de los cambios fue un tanto obligado porque Zabala ingresó por Paulo Díaz. Esperemos que el chileno no tenga nada, porque más allá de que no fue su mejor partido, es un jugador que River necesita sí o sí si es que quiere armar una dupla central competente. Yo creo que Zabala debería de última pelear el lugar junto con González Pires, que lo veo yo un poco más endeble defensivamente, más allá de que los últimos partidos de Pires no han sido malos. River ahí tiene 3 centrales seguros, le faltará encontrar un cuarto más que podría llegar a mitad de año. El otro cambio fue el ingreso de Lanzini por Adiender, que le iba a dar a River más verticalidad, sobre todo en el centro del campo de juego, como para que alguien se juntara un poco más con el Diablito Echeverri. Parecía que estaba muy solo, que pedía todas las pelotas en el primer tiempo, algunas le salían bien, otras le salían mal,
pero parecía que el Millonario dependía exclusivamente de Etcheverry en esa primera parte. Con el ingreso de Lanzini eso cambió y además empezaron a rendir un poco mejor otros jugadores, como el caso de los laterales, que empezaron a ser más certeros a la hora de pasar la mitad de la cancha, y Enzo Díaz en el primer buen centro que tira se la pone en la cabeza a Colidio, que cabecea sin prácticamente ningún tipo de oposición. Gran cabezazo del ex jugador de Tigre, nuevo gol para Colidio, que lo convertía en el segundo máximo artillero de River en esta Copa Liga Profesional. Necesita Colidio marcar goles porque es algo que en su momento, cuando se hacía la comparación de Solari y Colidio, el ex Colo Colo le ganaba haciendo goles que quizás no eran muy lindos, pero por lo pronto, cuando Borja no está, River necesita que alguien convierta goles, y Colidio en este partido lo hizo, y de manera espectacular, porque 5 minutos después, centro desde la derecha, esta vez por obra del Diablito Etcheverry, y un cabezazo nuevamente de Colidio en un córner. ¿Cuántas veces Colidio gana en un córner? Bueno, en esta oportunidad se dio. La marca de Instituto fue verdaderamente muy endeble, al palo izquierdo del arquero, y River daba vuelta al partido 2-1. Mientras tanto se escuchaba en la otra cancha, en el Libertadores de América, que Talleres le igualaba el cotejo a Independiente, lo que significaba que River, aún perdiendo el partido, igual iba a clasificar. Pero en definitiva River no podía dar la imagen que dio en la primera media hora, y en ese segundo tiempo estaba dando otra muestra de que se puede jugar mejor, y otra vez River dando vuelta a un partido. Sucedió mucho en estas últimas semanas. Y el tercer tanto llegaría por obra de un buen contraataque, un muy buen pase de Marcelo Andrés Herrera, que como el lateral derecho ha tenido algunos errores, lo dije en el análisis individual de cada uno de los jugadores, pero en este centro verdaderamente se la puso al pie a Colidio, que se la lleva puesto básicamente, y después termina definiendo al palo izquierdo de Roffo. Ya el arquero había quedado en el camino y River terminó ganando el partido por 3-1. En los últimos minutos hubo un mano a mano de Solari que lo desperdició, ingresaron Barco, Craneviter y Palavecino para terminar el partido, pero River se terminó quedando con un justo triunfo por 3-1. Y quiero dedicarle un espacio de este video más importante a hablar de Daniel Zabala, porque quizás debería hablar de Facundo Colidio en definitiva, porque metió los 3 goles, pero Colidio tiene que empezar a acostumbrarnos a esto, no quizás a meter un hat-trick, pero sí a empezar a ser más certero de cara al arco rival, porque hubo partidos anteriores donde pudo haber marcado algún que otro tanto más. Me acuerdo del triunfo 3-0 ante Riestra, donde se pierde un gol solo abajo del arco. Contra Banfield, el empate 1-1 en el Monumental, también tuvo la posibilidad de convertir y lamentablemente no se le dio. Estoy hablando de jugadas claras de gol. Después tuvo algunas otras que son un poco más complicadas, como en aquel superclásico ante Boca en el Monumental, donde hace una jugada de maravilla cuando el partido va 0-0 y lamentablemente el palo le termina diciendo que no. Pero por lo pronto lo de Colidio está siendo cada vez mejor. Además, el otro día ante Nacional convirtió el último tanto del Millonario en el triunfo por 2-0. Pero lo de Daniel Zabala de a poco empieza a ser muy pero muy bueno. Cuando jugó su primer partido como titular frente a Huracán, River lamentablemente perdió, pero recordemos que a los 2 minutos tan solo el Millonario iba a ganar 1-0 con el tanto del juvenil. Lamentablemente el tanto fue anulado por fuera de juego. Y en este cotejo claramente no había ningún indicio de que Zabala pudiera ingresar en la segunda parte. Ya sabemos perfectamente que los defensores centrales más que nada ingresan cuando el DT tiene que armar una línea de 5 y ahí se pone un zaguero más, o cuando en definitiva algún jugador se lesiona o hay algún expulsado. Difícilmente haya cambio por cambio, defensor central por defensor central. Pero lamentablemente en este compromiso Paulo Díaz sintió una molestia. Todavía no sé exactamente qué es lo que tiene, ojalá que no esté lesionado, porque más allá de si puede o no jugar el próximo fin de semana, River después tiene que viajar a Paraguay para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores. Y el Millonario tiene que de a poco empezar a definir su pasaje a los octavos. Acá tardó bastante en la Copa Liga Profesional, por eso en la Copa me parece que mientras antes logre meterse en la siguiente instancia del torneo, mucho mejor. Así que esperemos que lo de Paulo Díaz no sea nada, pero por lo pronto hay un reemplazante que hoy por hoy está a la altura de las circunstancias. Después hay que ver si con el correr de los partidos, y esto le sucede generalmente a muchos juveniles que debutan teniendo un excelente nivel y después entran en una lógica meseta. Esperemos que lo de Zabala sea mucho más sostenido en el tiempo, porque es un jugador verdaderamente muy interesante. Tan solo 3 minutos de arrancado el segundo tiempo nos alcanzó para ver cómo cortó, cómo pisó y cómo salió jugando de una manera muy elegante y sin arriesgar, porque si bien parecía que podía llegar a perder el balón, siempre tuvo bien controlada la pelota en sus pies como para que no hubiera ninguna complicación de cara a perder la pelota en la salida. Un futbolista que además tiene buena marca, que tiene un buen salto tanto ofensivo como defensivo y que va a ser, por lo menos en este primer semestre, el tercer zaguero de River, hablando específicamente de la plantilla, porque
Uno cree que González Pires y Paulo Díaz van a seguir siendo los titulares, pero el primer sustituto parecería ser Daniel Zavala, hoy por encima de Héctor David Martínez y de Sebastián Boselli. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con Ramiro Funes Mori, que se encuentra lesionado con una sinovitis y no sabemos cuándo regresará. Pero por lo pronto hay que decir que el ingreso de Zavala en estos 45 minutos jugados frente a Instituto, en un partido en el cual River tenía que dar vuelta al resultado porque al término del primer tiempo estaba quedando eliminado, verdaderamente estuvo muy por encima de las expectativas y demuestra que es un jugador con muchísima personalidad y que si De Michelis le logra dar suficientes minutos puede ser muy importante de cara al futuro. Buen triunfo de River en general. Si bien es cierto, y lo marqué durante el partido, que la primera media hora fue muy pero muy floja, el Millonario nunca había ganado en toda su historia en la cancha de Instituto. Y la realidad es que no era un partido fácil por cómo se estaban dando las cosas. Por esos primeros 30 minutos flojos que tuvo el equipo, por los resultados que se escuchaban en los otros estadios y porque se sabía que en el entretiempo se le iba a caer muchísimo al equipo, aún no habiendo realizado una primera etapa verdaderamente mala. 30 minutos flojos donde se encontró con el gol en contra con un penal para mí mal cobrado. Y unos últimos 15 de esa etapa inicial donde mereció el empate con dos jugadas verdaderamente claras. Pero en el segundo tiempo River salió con todo, dio vuelta al partido y ya es algo común en este River de Michelis, que los últimos 5 duelos contra rivales argentinos, es decir, el de ayer contra Instituto, Central, Huracán, Gimnasia y Estudiantes, los 5 partidos los empezó perdiendo y 4 de esos cotejos los logró dar vuelta. El único en el cual no pudo revertir el resultado fue en la caída 1-0 contra el Lobo en Parque Patricios, que es hasta ahora la única derrota de River en partidos oficiales en lo que va del año. Próximo fin de semana, sábado o domingo, dependiendo de quién sea el rival, el más grande estará jugando los cuartos de final de esta Copa Liga Profesional en estadio neutral y esperando lo que va a ser el otro miércoles, el duelo contra Libertad en Paraguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.